Por un lado, este contraste, ¿no? De una ciencia argentina que ahora hace un streaming lleno de tanta participación, ¿no? Una de las cosas más vistas en la última semana en Argentina y en el mundo, ¿no? Una ciencia que nos enorgullece, pero por otro lado, una ciencia destruida. Nosotros hacíamos el paralelismo, ¿no? De la noche de los bastones largos. Claro. Como tenemos ahora una nueva reedición de eso, lenta y más cruel tal vez, más silenciosa. Y un poquito para hablar de este tema, de la ciencia argentina y medidas de fuerza que se vienen, ya me avisan que tenemos en línea a una compañera, amiga de esta casa, Agustina López Villar, secretaria general de ATE CONICET La Plata. Agus, acá estamos con César. ¿Nos escuchás? Sí, ¿cómo andan? César, Igna. Eh, bien, un poquito para charlar con vos, esta medida de fuerza que estaban planeando para estos días, bueno, para seguir contando en la radio la situación que están viviendo. Igna, tecladera, No, Fer. Fer, sí, Me sí. mareé con tu hermano. Sí, sí. No pasa Está nada, bien, ¿no? También es cualquiera. un gran compañero militante, así que... Sí. Bueno, la verdad es que venimos con jornadas de movilización, actividades. Ya nosotros hace más de un año y medio, un poquito antes del inicio de este gobierno de la Libertad Avanza, que venimos movilizados y con una comunidad científica muy responsable con respecto al rol que tiene la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y esta semana lo que vamos a tener a partir de mañana es un paro de 48 horas en CONICET con movilizaciones, reuniones abiertas, asambleas y vigilia en todo el país, en distintos puntos, entre hoy y mañana. Hay algunas provincias que se pliegan al 7 de agosto, con la consigna paz, pan, techo y trabajo y soberanía. Y nosotros mañana tenemos una volanteada, una visibilización en La Plata, en calle 1 y 60 y 7 y 50, para poner en agenda la situación del sector y, y aprovechar, ¿no?, esto que sucedió ahora de tener toda la visibilización mundial y sobre todo en nuestro país, principalmente del streaming del fondo del mar. Sí, sí, un poco lo contábamos esto, ¿no? De qué contradicción. Por un lado, uno se enorgullece, todo el mundo sale a decir qué importante el CONICET, pero por otro lado, bueno, vos lo contabas, ¿no? La necesidad de tener que salir a hacer estas medidas de lucha, de fuerza, de mostrarlo, cómo se viene devastando la ciencia en Argentina. Y bueno, vos contabas que mañana van a estar haciendo una movida. ¿Dónde se pueden acercar? ¿Dónde va a ser eso acá en La Plata? Acá en La Plata es en 7 y 50 de 12 a 3 de la tarde Ujú. y en 1 y 60 en el mismo horario. Bien, En Capital Federal va a haber una concentración en el Polo Científico y Tecnológico con una vigilia sí. este, que, mm, que se va a prorrogar hasta el día siguiente. Pero también va a estar activa la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, así que mañana y pasado va a haber actividad en la comisión. Ujú. Y la verdad es que, bueno, como les decía recién, ¿no? Sí. Para sumar en información esta situación que nos está pasando, esto que tiene que ver con el streaming y demás, nos Ujú. parece una buena oportunidad porque nos pone en agenda, pero por Mm. el otro lado también hay una complejidad en toda esta situación que tiene que ver con la soberanía, ¿no? El Sí. streaming y, y el contexto en donde se da el concurso, en donde los científicos del CONICET se postulan para llevar adelante la investigación del fondo del mar, que viene hace un Ujú. montón de años, no es nueva, Claro. es una nueva travesía, digamos, una nueva, Sí. un nuevo punto en la investigación, Ujú. se hace a través de
que es una ONG, Sí. que está conformada por más de una empresa, una es norteamericana, y ahí nosotros hablamos de lo que es la soberanía del territorio. Nuestro país, nosotros como argentinos, como soberanos, ya hicimos este trabajo con el proyecto Pampa Azul, que es un proyecto de investigación de nuestro país, que no solamente implica el CONICET, sino el Ministerio de Defensa, implica prefectura, o sea, hay varios organismos nacionales organizados que se encargaban de hacer esto, que durante el gobierno de Mauricio Macri del PRO se desfinanció y se frenó, y ahí fue todo el tema de no reconocer las Islas Malvinas como territorio propio, la negociación para el ingreso a la OTAN, que está pasando ahora también con la Libertad Avanza. Se intentó recuperar un poco de ese proyecto con Alberto Fernández, con la tibieza que caracterizó al gobierno, y ahora nuevamente hay un ataque mucho más profundo y que tiene que ver con el ingreso a la OTAN, más profundamente y con mayor convicción por parte del gobierno actual. Y ahí es donde, bueno, nosotros lo que notamos es que es interesante que lo pongan en agenda. ¿Por qué? Porque los pibes de la escuela están queriendo formar parte del CONICET para poder estudiar el fondo del mar. Claro. Entonces eso demuestra que hay un alejamiento muy grande entre el CONICET y la sociedad, no necesariamente por falta de comunicación de los trabajadores de la ciencia, sino como política de Estado y de vivir enajenadamente laburando 24/7, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Si el salario no alcanza, es imposible luchar, comer, educarse, recrearse, perdiendo absolutamente de vista el derecho al ocio. Pero sí nos da esa esperanza, ¿no? No solamente de ponernos en agenda, sino de que los pibes, las pibas entienden ese lugar como un espacio de análisis popular también. Entonces, por un lado es interesante por eso, pero por el otro lado también tenemos que aprovechar para hablar de soberanía, como laburadores, como militantes, como responsables en lo que hacemos, como trabajadores estatales, y ver qué implica. Y las implicancias de esta investigación, primero pone en riesgo la capacidad de explotar nuestros recursos naturales como un país soberano, porque es lo que está en discusión, y por el otro lado, evitar que nosotros sigamos teniendo soberanía hasta la milla 200 de nuestro territorio marítimo. Nosotros somos un territorio bicontinental, el octavo país más grande del mundo. No es una pavada lo que se está hablando en este nuevo orden geopolítico, ¿no?, que se está desarrollando. Y la soberanía de nuestras Malvinas. Entonces, primero es la soberanía del territorio, el proyecto nacional, y en segundo lugar es todo lo demás. Entonces ahí también es una forma más de este gobierno, creo yo, de atacar la identidad nacional que tiene nuestro país. Entonces, bueno, es un momento en donde es difícil convocar a militares, es difícil poder hacer análisis profundos, porque es agotador, ¿no? Es un golpe constante a nuestra identidad. Claro. Y Agustina, le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Agustina López Villar. Ella es secretaria general de la Junta Interna de ATE CONICET de La Plata. Estos recortes, este desfinanciamiento que está sufriendo el CONICET, ¿en qué afecta concretamente a la investigación? Bueno, hoy estuvimos charlando bastante en varias entrevistas, y la verdad es que lo que puedo analizar al día de hoy, después de haberme escuchado tanto, ¿no?, es que hay como 3 líneas concretas de lo que está pasando. Uno tiene que ver con lo salarial, y con las condiciones de vida que te da el trabajo. Y hay mucha formación, hay mucha dedicación, hay mucho compromiso por parte de los laburantes del Estado, de nuestro pueblo, ¿no? Y esto se ve, qué sé yo, en salud con la pandemia, se ve en las escuelas públicas. Hay un compromiso muy grande de nuestro pueblo, en donde dejan más de lo que reciben como cobro económico, digamos, por la tarea que hacemos. Y lo salarial es un gran impedimento. Estamos teniendo paritaria del 1% mensual recién ahora, porque antes era 1% cada 2 meses o 3 meses. Grave la situación. Claro. Además, entonces no es rentable para un investigador con tanta formación trabajar en el Estado, a lo cotidiano me refiero, no rentable a me voy a comprar una casa, no es rentable al sobrevivir mes a mes. Y por el otro lado tenés el sesgo a la hora de necesitar comprar reactivos,
Sí. equipos, Claro. papeles. O sea, la gente que está en embarcada lo que planteaba es que con los proyectos compran cajas para meter los bichos, alcohol 90, cosas básicas para Sí, sí. laburar, Claro. básicas. Y además de eso, bueno, el de financiamiento en el ingreso. Entonces vos no podés ingresar, no te podés mantener, no tenés fondos para investigar y se van perdiendo trabajadores formados, ¿no? Es como, no sé, vaciar una fábrica y perder a todos los Sí. soldadores. El oficio de soldar lleva tiempo, el oficio de investigar lleva tiempo. Ujú. Las líneas de investigación llevan décadas para Sí. ser Mm. sostenibles y poder desarrollarse. Es Igual terrible lo que está pasando. llama mucho la atención también yo el análisis que hago es que en cierta medida el sistema científico argentino, en tiempos de Vacas Gordas, ¿no? En tiempos de Cristina, Néstor, tenía una pata muy importante atada a las publicaciones de revistas de alto impacto internacionales. Entonces, de alguna manera, en esos tiempos, muchos de los intereses y mucha de la guita invertida ahí iba a los intereses internacionales, digamos, ¿no? De una mirada no tan argentina y había una pulsión, una pulseada en ese momento porque todos los investigadores fueran de problemáticas locales, pero gran parte estaba muy atada a eso. Por lo Ujú. tanto, digo, en este análisis que me permito hacer, me llama mucho la atención esta necesidad de destruirlo hasta los cimientos que vino con Macri, que ahora toma todavía una posición más furibunda con Milei. ¿Cómo lo ves vos a ese análisis? Porque a mí me llama mucho la atención esto. Mira, hay varias cosas para analizar. Mm. La ciencia, las revistas científicas de alto impacto son de dos editoriales principales, una es Sí, británica y otra es gringa, Shine, sí, sí, norteamericana. Entonces, ellos te marcan qué es lo que tenés que publicar. claro, Y desde el gobierno nacional, tanto durante el periodo de Néstor como el de Cristina, lo que se intentó fue fortalecer eh, y generar las condiciones para que lo local empiece a hacer una agenda. claro. Para eso lo que se hizo fue premiar a la hora de evaluar los proyectos de investigación y demás, o exigir que además de las publicaciones en los primeros cuartiles, que son Q1, Q2, Ujú. haya investigaciones que se publiquen en revistas locales o regionales. Y ahí, bueno, se generó un gran debate, porque si vos no tenés un proyecto a largo plazo, vos podés estar dedicándote a invertir en revistas locales también, Ujú. y a la hora de si hay un cambio de gobierno o hay un cambio de rumbo científico o de proyecto nacional, vos quedás engrampado durante 4 años o más Ujú. publicando en determinados espacios Sí, cuando por ahí no te va a redituar. Además de los usos y costumbres de la comunidad, es una comunidad bastante liberal claro, sí, sí, por en su eso. gran mayoría. Eh, pero además de eso, hubo un proceso grande de democratización del organismo. Totalmente. Y eso también genera tensión adentro de la comunidad. Los procesos Ujú. que son impulsivos generan amor y también generan odios, ¿no? Claro, Entonces, cada instituto de CONICET, primero se repatriaron científicos, claro, después se construyeron institutos. Obviamente todo sí. el mundo decía que los institutos estaban mal construidos, con pocos enchufes, y es verdad, puede Ujú. haber tenido limitaciones la construcción de institutos, Ujú. pero siempre en pos de avanzar. Después la otra cosa que se hizo fue generarse los consejos directivos en los institutos, que estaban Ujú. conformados por los distintos escalafones. Entonces, más allá de que un director de instituto es quien toma las definiciones, hay un consejo directivo que se presta al debate. Queden los trabajadores y los Ujú. representantes poder llevar adelante esa idea, ¿no? Y esos son los tiempos de los pueblos. Pero, y para mí, la diferencia con el macrismo y con el mileísmo, primero es que para publicar en revistas científicas vos tenés que pagar. Claro. No es Mm. gratis, no es solamente que porque escribas bien y No, no tus se datos sean tiene. importantes, tenés Claro. que pagar. Sí, Y sí. cuando vos tenés que pagar $1.500 y el subsidio no te lo pagan, no podés pagar. Ujú. Eh, y por el otro lado tiene que ver con la entrega de la soberanía. Claro, Y es por el ahí. sector científico hoy en día, el Fondo del Mar, levantó la vara nos dio un gancho para poder discutir, eh,
pero también estuvieron los premios Nobel mandando notas de preocupación el año pasado por el desfinanciamiento del CONICET. Y no solamente los premios Nobel, sino científicos de todo el país, de todo el mundo, con impacto real en la sociedad. La revista Science publicó más de un artículo preocupado por el desfinanciamiento del CONICET. O sea, nosotros tenemos, no sé, más de 40 organismos científicos en nuestro país, el CONICET es el más grande, pero tenemos una tradición científica muy grande, muy tosuda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que van a investigar o van a investigar, y, y hay ahí algo de soberanía que hay que rescatar, ¿no? Creo Claro. que toda la comunidad científica tiene una lectura de la soberanía de alguna u otra manera, uno puede estar más o menos Sí. de acuerdo. O sea que en Y a mí me parece que definitiva, tiene que ver con la entrega. sí, sí, Eso es lo que digo. claro, Tiene sí. que ver con la entrega. En definitiva es esta decisión de destruir al CONICET y hacer todo esto es una movida geopolítica que se entiende más desde ahí, desde lo estratégico para ciertos países centrales del lugar que tiene que tener Argentina, ¿no? De tener que liberar todos sus recursos naturales, de ser un país que solamente produzca servicios y no que desarrolle tecnología o que desarrolle otro vuelo, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros tuvimos nuestro primer reactor nuclear aprendiendo. Claro, sí, sí, sí. Aprendiendo, así como vos desarmás la heladera de tu casa y la volvés a armar la puerta y te sobran tornillos, bueno, nosotros hicimos lo mismo. Sí, sí. Y fue Perón el que impulsó todo sí. eso en su momento. Entonces, lo que pretenden, y el otro día lo comentaba un compañero de la Comisión de Energía Atómica, es que nosotros, ser una terciarizadora, ¿no? Estados Unidos ya está ofreciendo reactores nucleares hechos en Argentina. Sí. Cuando todavía no sucedió el desarme del organismo y demás, ¿no? Pero hay páginas que están ofreciendo eso, entonces tiene que ver con eso, con que nosotros no tenemos que tener plan nuclear, tenemos que tener empresas privadas norteamericanas, en este caso, que es donde estamos con la disputa seria, en este momento, que vendan los reactores nucleares hechos con nuestros cerebros, nuestros formados, nuestros compatriotas. Y cuando el zapato aprieta, qué es lo que está pasando para mí ahora con esta investigación tan importante que se está llevando a cabo en nuestro fondo marino, es muy difícil poder tomar conciencia de las implicancias. Porque no es solamente que nosotros podamos hacer una explotación de nuestros recursos naturales, sino que también tiene que ver con cualquier cosa que salga, porque no hay regulaciones internacionales sobre lo que se investiga ahora en el fondo del mar, ¿no? Entonces cualquiera puede patentar lo que encuentra. Claro. Incluso lo encontramos nosotros y lo patentan ellos. Claro, sí, si los compañeros nuestros están pidiendo alcohol y cajitas y es como una voluntad de hacer ciencia que es superadora. También por eso creo que nuestro pueblo es tan importante a nivel mundial, ¿no? Porque vamos a salir campeones de judo, de ballet, de no importa de qué. Bien. Pero nos vamos a destacar y ahí me parece que hay una identidad nacional para rescatar. Pero bueno, es grave, no es amable y en este contexto en donde todo es tan retorcido y tan oscuro, es muy difícil hablar de estos temas porque angustian, agotan, ¿no? Y no todo el pueblo está preparado para estas cosas que nosotros sí como militantes. Claro. Bueno, te vamos a estar entonces acompañando mañana en la movida con ustedes. Te agradecemos este ratito con nosotros, Agus. Bueno, gracias, compas. La verdad que es un placer poder tener un ratito para charlar y contar. Hoy hablé más tranquila que otras veces, ¿vieron? ¿No? Bueno. Pero bueno, toda información linda, pero también pesada. Sí, claro. Sí, totalmente. Bueno. Pero bueno, acá estaremos para lo que necesiten. Bueno, así será. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Les contamos a los oyentes una vez más que estuvimos hablando con Agustina López Villar, secretaria de ATE CONICET La Plata. ¿Te parece vamos a un temita, César? Musical, vamos.